elementos, sobre todo técnicos. Mira, hay varias cosas que está bien mencionar mito. Yo creo que también hay mucho mito en las palabras, sobre todo en cuanto al diagnóstico, que se plantea como algo particularmente malo cuando se habla del financiamiento progresivo de las instituciones de los correctores, el 80 está representando el 80-20, pero el 80% del financiamiento. Yo creo que el problema no está centrado en quién recibe más de aporte, sino que el aporte que se recibe es insuficiente, aunque la institución de Consejo Rector recibiera el 100% del presupuesto que se destina a educación, va a ser insuficiente porque es insuficiente el porcentaje en PIB que se gasta en educación. Aquí no se trata de poner en dicotomía a las instituciones consejo-rectores en contra de las privadas. Yo considero que hay muchas instituciones privadas que de alguna manera vale la pena rescatar. El sistema privado en realidad es muy diverso, muy heterogéneo y homogéneo internamente. O sea, hay una segmentación muy particular, universidades prácticamente de elite, una universidad que son más de masa, orientadas más por la lógica del negocio, como la Universidad de la América, Centro de Formación Técnica, que tiene una composición socioeconómica bastante homogénea, concentrada en sectores más vulnerables. Hay instituciones que, como decía recién, particularmente fines de lucro, otras instituciones que comentan los principios, como el pluralismo, democracia, lo hemos visto en la Universidad Católica de Santa Cruz, donde tiene mecanismos de acceso complementarios que están orientados a una mayor equidad, con espacio de participación, etc. O sea, evidentemente aquí no se trata de poner a la institución de chica de quién es mejor, quién es peor, pero que hay que pensar y avanzar en un sistema nacional de educación pública y mixto también, pero donde la educación pública tuvo un rol fundamental, un pilar del sistema. Eso no han entendido la mayoría de los países desarrollados que quieren o que aspiran a ser desarrollados, y los países de la OCDE también nos demostraron donde el financiamiento público está en promedio entre el 80 y el 90% de gasto. Por lo tanto, ese eje articulado de elevar. El criterio para distribuir recursos hoy día no puede ser solamente la calidad de partida. Tú comparabas, por ejemplo, las instituciones en función de la calidad con el sistema de acreditación, que ya se ha mostrado ser un sistema que no asegura en ningún caso calidad, y no sé cómo va a tener ese debate, pero esperemos que termine para asegurar mecanismos de calidad. Evidentemente hay muchas fallas en cuanto a la acreditación, si es institucional por carrera, si es de carácter con agencias privadas o agencias estatales. Hay una serie de factores como justamente el cuestionamiento a los criterios para evaluar la calidad, porque hasta el momento los parámetros y lo que se quiere fomentar, como lo ha dicho el Consejo de Educación Superior particularmente, es que un nuevo criterio de aplicación, por ejemplo, va a ser las pruebas analizadas de ingreso, como en una COP, por ejemplo, o una prueba de derecho que se va a la prueba inicia. Y hoy día, quienes tienen buenos resultados son los que hacen pre-universitarios para esas pruebas, lo que se llama pre-UNACOM, que otorga más financiamiento, que asegura que los estudiantes memoricen de mejor manera las pruebas para poder responder, y se desvirtúa el proceso educativo, se desvirtúa finalmente el criterio de evaluación de calidad. Por tanto, hay que tener ojo con la calidad como criterio asignador de recursos, sobre todo cuando se deja de lado el debate sobre el lucro, que se ve finalmente todos los recursos públicos para instituciones que no lucran. Por tanto, hay muchas cosas que aclarar al respecto. ¿Cuánto el porcentaje del PIB? Hablaba bonito, el 0,85% no es tal. En realidad lo que se gasta como porcentaje público del gasto en educación es 0,4%, el resto es por el crédito conable del Estado. Por lo tanto, también hay un nido que derribar. Yo creo que algo importante que hay que plantear aquí, más allá de los aspectos técnicos y cómo mejorar el endeudamiento para las familias, es cómo nosotros garantizamos de alguna manera el derecho, porque podemos ver cuál crédito es mejor. Si tenemos la propuesta del estudiante en lo inmediato de hacer un fondo solidario único para el sistema, para que ingresen en educación superior que no tenga fines de lucro, es una medida inmediata, pero aquí lo que se plantea es justamente avanzar en la realidad del sistema público, garantizar el derecho. Y el plantear hoy día que eso es irreal, es utópico, es una falacia. Eso bien lo sabemos, que los recursos existen y una política de Estado progresiva que vaya garantizando finalmente los recursos necesarios para financiar el sistema es algo viable de lograr para el Chile de hoy. El crédito que con el Estado que se va a mejorar de inmediato, después va a ser reemplazado por el sistema crediticio, estudiantes de otros países de Europa y se va a traer para Chile, pero la técnica sigue siendo finalmente la de el endeudamiento que finalmente genera menor
capacidad de competencia en el mercado laboral para la gente que no tiene la capacidad de pagar el contado durante los años de estudio, porque generalmente eso es lo que pasa. Hay un descuento en la planilla de remuneraciones que tiene una competencia menor con aquel estudiante que tiene más recursos, que va a tener aún más recursos por el nivel de sueldo, porque no se va a tener que contar de su planilla de remuneraciones que tiene la capacidad de pagar el contado. Por tanto, profundiza la desigualdad incluso de precios, no solamente sino que también la ha realizado. Entonces hay un sistema perverso que con esto se está fomentando, no hay cambio de paradigma realmente en el sistema educacional. Y ese punto, ya el diseño del sistema educacional está orientado con el objetivo de profundizar la desigualdad y la segmentación. Y ahí el endeudamiento juega un rol importante. Tanto, aquí lo que nosotros queremos avanzar es un sistema, obviamente, de carácter estatal, en todos sus niveles, financiero proyectado, pero además con un sistema privado que sea responsable y que tenga una misión con el desarrollo del país. Así fueron catalogadas las universidades privadas del Consejo Rector en su momento, por algo eran financiadas por parte del Estado. No porque fueran universidades privadas y se merecían, porque no tenían que tener diferencia con las universidades estatales, sino que tenían una misión clara. Eran universidades que tenían que conseguir un proyecto de desarrollo estratégico para el país, y el Estado invertía en ellos. Invertía en ellos para que además no se cobrara al estudiante un gran porcentaje, a lo mejor pagaban un poquito, pero no era de grandes cantidades. Entonces, aquí lo que hay que discutir es qué es lo que queremos construir con la educación. ¿Qué va a pasar con esa institución privada que nosotros vamos a financiar? ¿Para qué? ¿Para que aseguren solamente calidad? ¿Va a cumplir ciertos objetivos misionales para el país, asegurando, como lo decía anteriormente, principios de pluralismo, democracia, autonomía, equidad, ¿cierto? Y todas esas cosas que nosotros queremos propiciar para formar no solamente profesionales, sino que ciudadanos íntegros. Y eso es lo que está en cuestión ahora. Yo veo una carencia de esa visión en la propuesta del Ministerio de Educación. Seguramente ahora se reafirma con el Ministerio Público, que es lo que queremos construir a través de la educación. Porque la educación no es una mera cuestión de movilidad social, sino que es un eje estratégico para el desarrollo del país. ¿Qué es lo que queremos construir con la educación? Que es endeudar, solamente va a estar preocupada de trabajar y pagar con el trabajo sus deudas, con poca formación crítica, pensamiento crítico, ciudadanos responsables. O vamos a querer realmente formar gente con una visión distinta, orientada con el financiamiento que recibe por parte del Estado a servirle al país. Eso es lo que está en cuestión en este momento. Entonces yo quiero dejar esa propuesta, que es algo que rige y orienta el movimiento que se ha levantado hoy en día, que no tiene que ver tanto con el carácter feminista. Me perdonan acá porque yo sé que les gustan los números, pero aquí hay que discutir sobre el principio también. Eso es lo que rige esto. Y la política primero hay que verla en el sentido de que cuáles son los objetivos. El carácter técnico-diagnóstico está por montar. Hay muchas pruebas de que el sistema ha fracasado, que si hubiéramos dejado el sistema como estaba funcionando antes de la dictadura tendríamos un mejor nivel de cobertura incluso. Pero bueno, podemos reflejarnos en eso, pero ¿qué es lo que tenemos construir? Yo creo que ese es un debate muy importante y está en la inspiración de la gran mayoría de las personas que se han movilizado. Conseguir el derecho a la educación, construir un sistema nacional de educación pública distinto, un proyecto de país distinto, ser realmente dueños de nuestro futuro y no regalar nuestro futuro al mercado que está finalmente manejado por los mismos vecinos. Entonces, ese es el debate que me gustaría instalar y ojalá también la pregunta se enfocara en eso, sobre todo la respuesta que pueda dar respecto a todo el conocimiento. Voy a tratar de responder varias cosas, tratando de comentar la discusión, pero hay ciertas cosas sí que me gustaría rebatir, porque lo que tú dijiste, Camila, es algo que se ha sacado bastante a la palestra. Efectivamente, esta no es una discusión tecnicista, es una discusión de principio y una discusión general. Pero sin embargo, hoy día, por ejemplo, uno ve las declaraciones o ve que dicen los dirigentes porque estamos trampados porque están proponiendo, por ejemplo, reformas tributarias, diciendo que claramente excede cualquier dominio técnico que tengamos, que estamos sobre esta mesa, que está en la Universidad de Bello. Me incluyo, absolutamente, hay un salido, el impacto en cadena de una reforma tributaria y cómo tributa a la gente y qué elementos genera, por ejemplo, en la reducción y después de vuelta
a la plata del Estado es gigantesco y tiene un efecto encadenante importante. También se ha hablado de la utilidad del cobre, se ha hablado de cómo nacionalizarlo sin considerar lo que costaría a veces poder nacionalizar el cobre, por ejemplo, sin expropiar, que es lo que harían otros países vecinos que nosotros no podemos hacer. Entonces, también se habla de los 4 millones de dólares, también se acaba de presentar la propuesta de la FED exactamente cómo funcionan las tasas, cómo funciona el tema de crédito. O sea, efectivamente hoy día el tema es técnico, el tema tiene una componente técnica y tiene una componente general. Y en términos generales yo creo que el gobierno sí ha planteado cuáles son las cosas que está abierto a discutir y en cuáles se proponen comisiones que tienen que ser un poco más específicas y cuáles no. Entonces, lo único que yo sí pido es que o acordamos las cosas que técnicamente estamos mal y avanzamos las que se puedan, o definitivamente tratamos esto a las grandes discusiones, pero seguir las dos cosas paralelas, citando las grandes discusiones generales de principio, cuando nos conviene, y después las propuestas técnicas, al final hace que siempre tengamos una respuesta a lo que dice el gobierno que no nos permite sentarnos y nunca nos va a permitir sentarnos a conversar, porque siempre vamos a estar respondiendo en planos separados. Hay varias cosas que se dijeron. El tema del 0,85% del PIB, lo que pasa es que ustedes lo sacaron del Education Advance, que es de la OECD, con el que me encontraron varias veces en el 2005, ese es el tema. Yo les presenté el PIB del 2010, que es 0,84. Y lo que tiene es que no se aplica, hay un error técnico, que no se suma completamente el crédito, porque es mucho mayor, porque sería mucho más, sino que lo que se suma es cuál es el aporte que finalmente da al bolsillo del estudiante, que es lo que el estudiante deja de pagar, y eso porque la OCDE tiene y el Banco Mundial, que es donde salen estas cifras que ustedes comparten un protocolo y un sistema para medir cómo se mide el gasto de educación superior. Y ese sistema incluye toda la ayuda de crédito, por ejemplo el crédito del fondo solidario, todo lo que no se devuelve, esos 100.000 millones de pesos también se suman al gasto del PIB. Porque hay países que lo van a través de gratuidad, hay países que lo van a través de crédito, hay países y cuando no se devuelve por alguno de esos dos motivos, se suma obviamente el gasto de educación, porque el gasto y la inversión no tiene retorno. Entonces el dato que les di, el dato de 2010, pueden comprobarlo donde quieran, yo creo que no hay punto solamente para especificarlo. Con respecto a la gratuidad, yo creo que lo que se dice también es que la gratuidad eventualmente lo que va a hacer es frenar con la segregación. Porque tiene un buen punto, y yo estoy totalmente de acuerdo ahí, porque el sistema escolar, y yo me meto un poquito al sistema escolar, es uno de los más segregados del mundo. Y eso es así. De hecho, yo personalmente estoy acá en un plan del Ministerio de Educación que atendemos a los 2.000 establecimientos de peor rendimiento del CINS durante los últimos 5 años, y efectivamente la segregación es brutal. ¿Qué es lo que pasa? Que hay sistemas, por ejemplo, el financiamiento mixto, lo que ha generado precisamente esa segregación. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé si alguien conoce el concepto de los charter schools, que son estos colegios, que son con financiamiento público, son 100% privados. Son 100% privados, pero con financiamiento 100% público. Y son hoy día los mejores colegios en muchos de los estados. De nuevo, con esto no quiero decir que sea el mejor sistema del mundo, pero hoy día muchos estados de Estados Unidos, los mejores colegios que tienen son colegios que son dueños privados, que lucran, pero o algunos que no lucran, son todos, efectivamente, pero que tienen 100% de financiamiento privado. Y eso sí elimina la segregación, porque el niño, da lo mismo de dónde nació, quiere estudiar en un colegio que hoy día los mejores resultados, en Chile no puede. En Chile no puede porque hoy día no puede entrar a un colegio subvencionado porque tiene que pagar 15 lucas, 20 lucas o 50 lucas de cuota, pero en Estados Unidos sí puede porque el Estado, después de haber llegado a una negociación con el colegio y si le da una diferencia, le paga el 100%, y eso es Chile hoy día, de acuerdo a lo que están pensando ustedes, sin necesitar, básicamente. Pero ese, por ejemplo, ese esquema ha demostrado frenar la segregación. Entonces, al punto que voy con este ejemplo en particular, insistiendo en que no es mejor y no es que estamos proponiendo, es que hoy día el lucro, quién es dueño o no quién es dueño, quién es el principal accionista, dueño, sea el Estado, la empresa o sea un privado, por ejemplo, sea un emprendedor de educación, da lo mismo, no está relacionado con la calidad y ojo que tampoco está relacionado internacionalmente con la segregación. Hay distintos mecanismos para mejorar la segregación. Y hablando de segregación, también hay un tema que tiene que ver con los focos de cómo hoy día está tratando la gente de la universidad, porque hemos tenido un tema bastante, bastante técnicamente el tema de la PSU. Siempre se dice que la PSU es mala, y efectivamente la PSU se dice que es mala porque es mala. De hecho, la actitud académica, de los más viejos la dimos, la demos a la PSU, pero efectivamente hoy día cualquier técnico y cualquier persona que se haya metido en una sala de clase, algunos de ustedes que hayan hecho clases en colegios subvencionados, colegios municipales, se da cuenta que da lo mismo hoy día el sistema de educación escolar en este país.